Hola a todos, este es el vídeo de continuación hablando sobre los prospectos de este futuro draft, pero antes de empezar me gustaría deciros que en caso de que os guste el contenido que estoy creando, que os suscribáis, le deis a like y comentéis, dado que esto me ayudaría mucho a poder continuar subiendo vídeos. Ahora ya sí, voy a empezar a hablar de los jugadores del 6 al 10, ¿vale? El sexto jugador según el ranking de ESPN para este draft es Jarrett Culver. Jarrett Culver es uno de los jugadores más completos de este draft. Es un jugador que tal vez no sea excelente en nada, pero es muy bueno en muchas cosas. Es un jugador, es un escolta con muy buen tamaño, es buen defensor, tiene un buen tiro de buena distancia, bota bien, no es mal creador de juego, tampoco es un pasador excelente, pero no pasa mal, rebotea bien. Su tiro de 3 ha sido un poco flojo este año, ha tirado solo un 30% de tiros de 3, pero también era el mejor jugador de su equipo. Cabe la posibilidad de que jugando en la NBA con más espacio y jugadores más importantes a su lado, él tenga más espacio y pueda mejorar su eficiencia desde 3. En general es un jugador con mucho potencial y que está bastante preparado para aportar algo desde el primer día en la NBA, ya sea a nivel creación de juego, como rebotador o incluso a la hora de defender. El problema con Jarrett Culver fundamentalmente es hasta qué punto puede seguir desarrollándose como jugador y mejorando su tiro para realmente convertirse en un jugador de mucho impacto, que es lo que puede marcar la diferencia entre que Jarrett Culver sea un jugador sólido pero que no deje de ser un titular, una cuarta o quinta opción, incluso sexto hombre en un equipo, a realmente un jugador, uno de los, el primero o segundo jugador más importante de un equipo, incluso un All-Star. Jarrett Culver, desde mi punto de vista, tiene un estilo de juego bastante similar a DeMar DeRozan, con más capacidad defensiva que él, dado que DeRozan nunca ha sido un defensor excelente, pero también con, al igual que DeRozan, con un tiro de media distancia muy bueno, un buen penetrador, un buen atacador, un buen reboteador, y desde luego DeRozan estos dos últimos años se ha convertido también en un buen creador de juego y un buen pasador. Jarrett Culver tiene el potencial para convertirse en un jugador similar a DeRozan. Si a eso le sumamos el hecho de que está trabajando en su tiro de 3 y probablemente ya sea un triplista mejor que DeRozan, es posible que Jarrett Culver se convierta en un jugador muy bueno en esta liga. El siguiente jugador es Cam Reddish. Cam Reddish es un alero con muy buen tamaño, es un alero muy grande con unos brazos larguísimos y que era considerado el tercer mejor jugador de su promoción el año pasado cuando estaba en el instituto, pero se juntó con Zion Williamson y R.J. Barrett en la universidad, lo cual redujo mucho su rol y lo ideal hubiera sido que eso mejorara su eficiencia, pero en lugar de eso la empeoró, lo cual ha bajado bastante su posición en el draft. Aún así, Cam Reddish es considerado el pick del draft con más potencial para convertirse o en un fracaso absoluto o en una superestrella. Esto es debido a esa diferencia que hubo entre sus últimos años en el instituto y su año en la universidad. Cam Reddish es un tirador excelente, aunque no lo haya demostrado este año, pero es un tirador muy bueno, con una mecánica buenísima, muy alto, muy versátil en defensa porque se mueve bien y tiene mucha longitud, por lo que puede defender en el perímetro, pero también puede taponar, ya sea ayudando como segundo defensor o incluso defendiendo 1-1 a su hombre. Tiene mucha capacidad para robar balones con los gachetobrazos que tiene. Realmente tiene la posibilidad de aportar mucho en ese lado. A nivel ofensivo, es muy buen tirador y realmente es capaz de crear juego para sí mismo y para otros, aunque no sea un pasador excelente, y de penetrar con bastante capacidad. Esto vuelve a Cam Reddish un jugador que, si llega realmente a cumplir su potencial, se pueda convertir en un jugador con un estilo muy similar al de Paul George, por ejemplo, un jugador tanto ofensivo como defensivo con capacidad para ser excelente en ambos aspectos. En caso de que no sea así, esperemos que por lo menos Cam Reddish se pueda convertir en un buen defensor con un buen tiro de 3 y de media distancia. Yo considero que Cam Reddish tiene mucho potencial para ser tal vez uno de los 3 mejores jugadores de este draft, pero también puede desaparecer en cuestión de 2 o 3 años de la liga tras haber fracasado. Es algo que cualquier equipo que decida draftearlo tiene que estar dispuesto a tolerar. El octavo jugador de este draft es Coby White. Coby White es un base muy grande y muy buen tirador. Estos son básicamente sus dos atributos fundamentales. Debido a su tamaño, es un jugador que tiene mucho potencial en defensa, es capaz de defender a la mayoría de bases y escoltas, dado que es del tamaño de la mayor parte de los escoltas y más grande que la mayoría de los bases, y se mueve bien en el perímetro. Esto lo hace un defensa sólido. Y en ataque no es un gran creador de juego, no es un gran penetrador, no es excelente a ninguna cosa, exceptuando el tiro de 3.
pero es un jugador relativamente sólido en todos los aspectos y es un gran tirador, lo cual lo convierte en un base ideal como base complementario en un equipo que tenga una superestrella ofensiva, ya sea como escolta, como alero, en otras posiciones, y que permita que Kobe White simplemente se encargue de subir el balón, distribuir un poco el juego y tirar cuando él esté abierto, y en defensa hacer su trabajo. Por eso Kobe White es un base sólido para estos equipos que realmente requieren un base, pero ya están bastante conformados. El noveno jugador de este draft es Sekou Doumbouya. Sekou Doumbouya es un ala pivot de origen guineano que juega en la liga francesa. Es el primer jugador de este draft que no viene del baloncesto universitario. Este chico es un ala pivot muy grande, muy versátil, muy atlético. Tiene un físico muy similar al de Clint Capela desde mi punto de vista. Es buen finalizador en el aro, tiene mucha energía, es bueno en transición. Tiene bastante potencial defensivo, pero se nota que le faltan fundamentos. Muchas veces se pierden las rotaciones defensivas. No es tan bueno taponando como podrías esperar de un jugador de su tamaño, pero tiene el potencial para realmente llegar a serlo. En ataque, tiene una buena forma de tiro, pero no está tirando bien. Cabe la posibilidad de que realmente consiga desarrollar un tiro sólido. De no ser así, se convertiría en un jugador sí, muy similar a Clint Capela, realmente un defensor bastante versátil y ágil, y un buen finalizador en el aro, pero realmente tiene el potencial para convertirse, aparte de eso, un jugador capaz de tirar de media distancia, tal vez incluso de 3, por lo que podría espaciar el campo y ayudar mucho a su equipo. Y el décimo jugador de este draft es Nasir Little. Nasir Little es un alero que era considerado uno de los mejores jugadores de su promoción el año pasado y que ha bajado bastantes posiciones en el draft por su actuación este año, en su primer año en el baloncesto universitario. Es un jugador muy similar a DeAndre Hunter en el sentido de que es uno de los mejores defensas del draft, es un alero con buen tamaño y muy fuerte y realmente capaz de defender prácticamente cualquier posición, a menos que lo enfrenten a un base muy ágil o a un pivot muy grande. Pero a diferencia de DeAndre Hunter, no es un buen tirador. Es un jugador muy atlético que es capaz de finalizar en el aro en base a su fuerza, pero que no tiene la calidad o los recursos ofensivos para realmente aportar mucho más que eso. Cabe esperarse de él que, si es capaz de mantener su nivel defensivo o mejorarlo, y en ataques es capaz de pulirse un poco, que tal vez se convierta en un jugador como podía ser en su momento Gerald Wallace, que incluso llegó a ser All-Star con Charlotte, si no me equivoco. O sea, un jugador muy físico, muy sólido, muy buen defensor, y que en ataque, trabajando duro y penetrando y finalizando alley-oops, sea capaz de realmente de generar algo de ataque. Pero nunca podrás esperar, o al menos en un principio no se espera, que Nasir Little sea el encargado de liderar nunca una ofensiva de un equipo. Y esto ha sido todo. En la tercera parte será final, en la que hablaré de los jugadores del 1 al 11. Del 11 al 15. Espero que os haya gustado, que tengáis un buen día.